Una palabra que el Señor me estuvo hablando y me estaba hablando y comentaba yo antes del culto que siempre que predico tengo que trasnochar porque como que es en ese silencio y en ese tiempo que Dios me habla, que Dios, eh, él me da a veces la palabra con tiempo antes o a veces esa misma noche, pero como que la organiza. Entonces, quiero compartirles, vamos a ir a 1 Samuel 17, 45. Esta es una historia que todos conocemos de tiempo atrás. Yo sé, como decía mi hijo ahora, ¿quién conoce a David? ¿Quién conoce a Goliat? ¿Quién sabe la historia de Goliat y de David? Levanten las manos, quien las conoce, quien las sabe, quien la ha leído. Me gustaría que dejáramos, por favor, los móviles porque es un acto de respeto a la palabra de Dios. Es un acto de reverencia porque estamos honrando al más grande, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, dice en 1 Samuel 17, 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La historia de David, para los que no la conozcan mucho, quiero hacer un recuento. Israel tenía guerra con los filisteos. Y hubo una batalla en donde dice que Israel estaba en unos montes y al frente, y en medio había una llanura y al otro lado estaban los filisteos. Y estaban en guerra y estaban esperando salir a pelear. Pero resulta que los filisteos tenían un hombre muy grande, que era Goliat, ¿cómo se le dice a estos hombres grandes? Un gigante. Tenía un gigante. ¿Quién sabe cuánto medía el gigante? Medía casi 3 metros, 2,92 medía. Y era hombre de guerra, entrenado en guerra. Y fuera de eso, de lo grande que era, tenía un gorro que no sé cuánto más medía. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que era salir este hombre así grandote a la mitad del campo diciendo que aquí estoy, que quién se quiere enfrentar conmigo. Y todos los demás, los israelitas, eran como nosotros, normalitos. Y entonces estaban todos atemorizados, todos tenían miedo y todos tenían ese gigante ahí. Y entonces viene David y es mandado por su padre a que peleara, no, fue enviado a que le llevara comida a sus hermanos que eran de las tropas de Israel. Y le envió para que les llevara comida. Y bueno, sus hermanos ahí, como despreciaban a David, le decían que quería que hiciera, que venía a chismear. Y David escuchó lo que estaba pasando con este Goliat.
lo que estaba haciendo, lo que estaba desafiando y cómo estaba maltratando a Israel, cómo estaba maltratando al Dios de Israel. Y entonces él dijo, siendo así chiquitico, siendo que no era hombre de guerra, dijo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Por qué sintió celo David? Porque estaba provocando a su Dios, porque estaba maltratando al Dios viviente, al que él creía. Y él dijo, fuese oso o león, yo lo mataré, porque él era simplemente un pastor. Pero vamos a ver qué características tiene David, porque él estaba tan empoderado para poder decir eso. ¿Quién era David? Primero que todo, David dice la palabra de Dios que tenía el corazón conforme al de Dios. Era un hombre que temía, era un hombre que amaba, era un hombre que perdonaba, porque si era conforme al corazón de Dios, ¿Dios qué hace? Dios ¿cómo es? Amoroso, perdonador, misericordioso, paciente. Él no es iracundo, él no se deja llevar por ira. Y tiene toda la razón para dejarse llevar por ira. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros ante Dios? ¿Qué hacemos? Pero él tiene un corazón amoroso y así así era David, que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿En dónde dice eso? En Primera de Samuel 16, 7. Antecito de donde viene la palabra. Dice, Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué nos enseña con esto? Jehová no mira si yo me he visto bonito, si yo hablo bonito, si no falto a ninguna oración, si tengo dinero, si voy a los mejores restaurantes. Jehová mira mi corazón. Jehová mira lo que yo vengo y hago a la iglesia con amor. Lo que yo vengo y hablo a los demás con amor. Lo que yo hago por perdonar. Lo que yo hago por misericordia. Lo que yo transformo por amor a Él. Porque Él es el que nos ha llamado. Él es el que nos ha buscado. Y yo lo he aceptado. Y ahora que mi corazón sea conforme al de Dios. Y así era el de David. Él no miraba si porque ahí está hablando del ungimiento de David. Y él no miraba si sus hermanos eran más grandes, eran más
más de guerra o más poderosos o más gritones o más. No, él veía el corazón para ungir al que iba a ser rey de Israel, a quien iba a llevar a su pueblo, al que iba a gobernar al pueblo. Entonces, qué importante es eso, saber que Dios no mira nuestro exterior, lo que ve delante de los ojos, Él mira nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nosotros. David era un joven, era muy joven. Era un joven obediente, porque su padre lo envió a donde estaba la guerra y él no dijo, no, yo no voy, no, que de pronto me matan, no. Él se fue. Él era obediente. Él era responsable. ¿Por qué era responsable? Porque cuando él llegó allí, es que sí, es bueno que lean toda la historia, pero cuando él llegó allí al punto de batalla, los hermanos lo primero que le dijeron, ¿y con quién dejó esas pocas ovejas que tenemos? Y él había dejado a una persona encargada. Así que ahí vemos que es responsable con lo que se le da, con lo que le dieron para cuidar. Y así nosotros tenemos que serlo y ser responsables con lo que Dios nos da en su casa. Si Dios nos dice, hoy limpias la iglesia, ten responsabilidad, no se te olvide. Si Dios te dice, hoy vas a presidir, no se te olvide, no pongas nada por delante. Si Dios te dice, hoy quiero que por favor abras mi iglesia. Si Dios te dice en tu vida, te voy a dar este trabajo, ¿tú me lo has pedido? Responde. Si Dios te da formas de estudiar, de trabajar, hasta de pasear, de gozarse, ahí hay responsabilidad. Muchas veces tenemos un paseo. Ay, nos vamos de paseo. ¡Ay, qué rico! Vamos para piscina. Nos vemos a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde me viene bien. Y son las 3 y no he llegado. Y los demás me están esperando. Hay que tener responsabilidad en todas nuestras áreas. Y así era David, era un hombre responsable. David sabía quién era Dios y sabía confiar en Dios. Él no se vio pequeñito, él no se vio menos que el gigante. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios lo iba a respaldar. Y nosotros tenemos que saber en el Dios que confiamos, en el Dios que nos ha levantado, en el Dios que nos ha llamado, en el Dios que nos ha dado palabra, en el Dios que nos ha restaurado, en el Dios que ha hecho cosas con nosotros, en el Dios que ha abierto puertas. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué nos echamos atrás? ¿Por qué con cualquier cosa nos asustamos? No podemos. Porque Dios es más grande que cualquier otro gigante, paladín, enemigo, lo que haya. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? David
¿Por qué no tenía miedo tampoco? Porque estaba entrenado. David no era un vago. David no mantenía durmiendo. David trabajaba. David cuidaba las ovejas y corría. Y si venía el león o el oso y quería robárselas, él estaba ahí. Ahí había entrenamiento. Él no estaba dormido, porque cuidar ovejas, yo paso por los campos y veo las ovejas ahí pasteando y yo digo, ¿el pastor qué hará? Sentado, mirándolas. No, el pastor tiene que buscar alimento para las ovejas, tiene que buscar agua para las ovejas, tiene que defenderlas, tiene que cuidarlas, tiene que andar alerta de qué puede pasar. Y dice él que fuera oso o fuera león, él se las arrebataba. Entonces estaba entrenado. Él no le importaba el gigante. Él sabía que algo pasa con el micrófono. Él sabía lo que pasaba con ese gigante, que él podía, porque él tenía un respaldo, porque él había entrenado. Tenía inteligencia. ¿De dónde viene nuestra inteligencia? De Jehová. Entonces, David se enfrentó al gigante. ¿Cómo se enfrentó? Tomando una decisión. Mira, nosotros con Daniel no habíamos hablado de la toma de decisiones, pero David tomó una decisión. Dijo, no voy a dejar que éste siga humillando al pueblo, siga humillando al Dios Todopoderoso. Yo soy capaz de matarlo. Y tomó una decisión y lo hizo a derrotar al gigante. Porque, como les decía antes, tenía entrenamiento. ¿Qué hizo? Un chiquitico con esa cosa así, yo me imagino, esto no sé cuánto tendrá, si tendrá los 3 metros, pero imagínate yo y ese grandote ahí con espada, con jabalina, y yo, Dios mío, pero David, ¿qué hizo? Corrió a la línea de batalla. Él se adelantó al gigante. Él se adelantó al gigante, él corrió porque él sabía que si llegaba a esa línea, él iba a dar primero que el gigante. Y allí, ¿con qué lo venció? Con una jabalina y unas piedras. Pero dice que David fue y buscó las piedras. Él no cogió las primeras piedras que se le ocurrió. Él no dejó al azar lo que tenía que hacer para Dios. Él fue y buscó las piedras precisas. No fue cualquier piedra. Así que, y era entrenado no solamente para matar, sino para apuntar, porque le dio en toda la frente. Y con una sola piedra lo derribó. Y corrió, no quedó contento, corrió a quitarle la cabeza, a matarlo. Así tenemos nosotros que correr a matar nuestros gigantes, a degollarlos, a no dejarlos, a que tú le das una patada y tienes que correr a seguir matándolo. Tú no puedes quedarte ahí. Tú no puedes esperar que el gigante se levante. Tú no puedes esperar que el gigante vuelva a ti. ¿Qué gigantes podemos tener nosotros? Muchos. Hay gigantes en nuestra vida que todavía, a pesar de llevar tiempo en el Evangelio, no podemos vencer, como es vivir hablando de los demás. Eso nos trae muchos problemas. Otro gigante es perder el tiempo.
no aprovecharlo, dejar que corra y corra sin tener ningún provecho, metidos en el internet, metidos en el móvil, mirando a ver si me veo con mis amigos, con mis amigas, si voy de paseo, pero mi responsabilidad no la cumplo. Me cuesta levantarme temprano. Y decía un refrán: al que madruga, Dios le ayuda. Y es muy cierto. Porque cuando tú te levantas a mediodía, ya se ha ido mediodía. Ya las tiendas te quedan muy poquito para ir, o para ir a buscar trabajo, o para ir a comprar, o para ir a hacer las diligencias que se necesiten. Y estás corriendo y perdiendo oportunidades y perdiendo cosas. ¿Por qué? Porque me dejo derribar por ese gigante, por esas costumbres que no me traen bendición. El temor es otro gigante que nos mata. Vivimos pensando en lo que nos pasó antes. Vivimos pensando en lo que me hicieron. Vivimos teniendo miedo de lo por venir. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que buscar de Él. Otro gigante que es las adicciones, el alcoholismo, las drogas, el dinero fácil. ¿Por qué? Por no querer trabajar. El móvil, la falta de fe. Una de las cosas que nos cuesta derribar, y de eso sí que sé yo, es nuestro carácter. Dios dice que debemos ser mansos y humildes. Mansos y humildes. Y cuando somos de carácter fuerte nos cuesta. Pero eso es un gigante que con Dios lo podemos derribar. Solamente con Dios. La falta de oración. Eso es otro gigante. La falta de leer la palabra de Dios. Queremos derribar todos estos gigantes, pero no oramos. Queremos derribar todos estos gigantes, pero no leemos la palabra. Y en la palabra están las bendiciones. Está en lo que nos enseña Dios. Cómo vencer. Cómo entrenarnos. Otro gigante son los sentimientos. Cuando nos atamos a algo que no está bien, que no nos edifica, a alguien que en lugar de darnos bendición nos lleva a la perdición. Esos son gigantes que tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque con Dios todo lo puedo, que me fortalece. Creo que está por ahí. Con Dios todo lo puedo, que me fortalece. ¿Cómo lo sé? Porque he leído la palabra. Dice, vamos a Efesios 10. Efesios 6:10, perdón. Dice, por todo lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién tenemos que fortalecernos?
en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos descuidamos en la oración, en la búsqueda de la palabra, en venir a buscar de Dios a la iglesia? ¿Qué pasa? El enemigo no descansa. El enemigo está acechando ahí. El enemigo sabe dónde pullar para que caigas, dónde llegar para que caigas, porque él no duerme, él sí te observa todo el día, día y noche, día y noche. ¿Para qué? Para ponerte zancadilla. Esas son las acechanzas del enemigo. Por eso tenemos que fortalecernos en él. Y ahí en la armadura de Dios, ya saben ustedes que es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el evangelio, el cinturón, todo, el cinturón de la verdad, todo eso es la armadura de Dios. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que no podemos descuidarnos, porque el enemigo está ahí, el enemigo sabe tu dolor, tu tristeza, lo que ha pasado atrás, cómo venir a traerte a depresión, a dolor. En estos días escuchaba un estudio sobre lo que pasa en nuestro corazón y la mente. Y en nuestro sentimiento, nuestro corazón, tiende a traerlo de atrás, tiende a recordar eso malo, no lo bueno, sino lo malo que nos han hecho. Y viene a nuestra mente a traer deseos, rabias, tristezas, cosas que no nos edifican. Por eso el enemigo está ahí mirándonos a ver dónde nos hace daño. Por eso nosotros tenemos que estar fortalecidos en su palabra, en la oración. Porque cuando tú te descuidas un día, el enemigo no se descuida. Él está ahí. Él está ahí para hacernos daño. El diablo no descansa. El diablo conoce tu propósito y tu potencial. Por eso te manda gigantes. ¿Tú ves que tal vez algunos son más atacados que otros? Tal vez tienen gigantes más grandes, porque Dios nos conoce. Dios conoce nuestro potencial. Dios conoce lo que tenemos y por eso el diablo conoce lo que Dios nos ha dado. Perdón, el diablo conoce lo que Dios nos ha dado y por eso él quiere matarnos, nos manda gigantes. Pero Dios sabe lo grande que somos y el llamado que tenemos y Él nos ayuda. Él nos ayuda, Él está con nosotros, Él pelea, Él va con nosotros al frente de la batalla. Él ayuda a derrotar, Él nos ayuda a derrotar esos gigantes. Él nos enseña que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos avanzar, que debemos dejar la vieja vida. Todo nos lo dice en su palabra. Y hay una parte en donde muchas veces uno dice, estoy cansado de pelear, estoy cansada de luchar, estoy cansada de tanta batalla. Pero ¿sabes qué? David también se cansó. ¿Lo sabían? Yo creo que sí. Vamos a mirar 2 Samuel 21. Segunda de Samuel 21:15. Dice, estaba peleando David
con los filisteos. Los filisteos son como el demonio. Tú los derrotas y ellos vuelven, tú los derrotas y ellos vuelven, y ellos vuelven. Entonces estaba ahí librando una batalla y dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. ¿Qué pasa cuando nos cansamos? Puede venir la derrota, ¿no? Estamos cansados, estamos que ya no puedo más. Y dice, el Isbit Benot, uno de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. David estaba cansado, estaba peleando y vino el gigante a matarlo. Mas Abisai, hijo de Sabia, llegó en su ayuda. ¿Ustedes saben quién llega a nuestra ayuda cuando estamos cansados? El que todo lo puede, el que nos llamó, el que nos dio propósito, el que nos sacó del lodo, del lodo, el que nos llama. Él está ahí. Ese Abisai quiere decir el Padre que existe. Jehová existe, Jehová está, Jehová es el que nos ayuda, Él es el que trae descanso, Él es el que envía sus ángeles, sus ministros a levantarnos, a ayudarnos. Siempre Dios está con nosotros. No te canses, si te cansas, Él no te deja, porque Él está ahí para levantarnos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice yo diría amén? Gloria a Dios, porque el Señor, a pesar de que yo esté cansada, a pesar de que diga yo, es que no puedo más con esta carga, es que yo ya no puedo seguir así, es que Dios está ahí para fortalecerte, Dios está ahí para levantarte. Amén, amén. Así que vamos a pedirle a ese Dios que nos ayude a derrotar estos gigantes que nos tienen esclavizados, que no nos quiere dejar andar y que no nos cansemos porque Dios está ahí con nosotros. Dios siempre está con nosotros, siempre nos levanta, no nos da todo lo que queremos porque no es el tiempo, pero sí nos fortalece, sí nos enseña. Vamos a derribar todos esos gigantes, todo eso que el enemigo ha venido a traernos a nuestra vida, toda esa falta de amor, todo ese dolor del pasado, todo aquello que viene a hacernos daño, vamos a derribarlo, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es el poderoso gigante que derriba, que nos ayuda, que nos levanta. Vamos a ponernos. En ella creaste la luz, con sol